Muy bien, sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Espero que me estén escuchando claro. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Todo claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, Lick. ¿Y usted qué tal? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta de bueno? Pues ahí ya listo, Lick. Otro Ya día bueno, más. ahorita arrancamos para que todos, pues bienvenidos todos jóvenes el día de hoy. Continuamos con nuestra eh, segunda unidad, ¿verdad? La ciencia. Ahí nos quedamos una parte y ahorita vamos a seguir con eso, tomando como referencia unas diapositivas que también al final les queda como documentación de apoyo. No es lo mismo compartirles una serie de ideas y resúmenes si no los comentamos. Entonces, es importante también que platiquemos sobre eso y les pongamos atención, lo analicemos, ¿verdad? Lo veamos, porque si no sería muy sencillo, solo les diríamos, bueno, léanse el libro en tal página, ahí está la información, ahí me consultan, ahí me preguntan si tienen dudas. Bueno, pues vamos a proceder a compartirles el material que les tengo preparado para el día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre el conocimiento. La unidad se llama La ciencia, es el conocimiento científico el que vamos a ver. Y también vamos a ver otros tipos de conocimiento que hay, que ya los habíamos mencionado anteriormente. ¿Verdad? Como que conocimiento es de cualquier tipo de conocimiento, merece el nombre este de conocimiento, ¿verdad? Pero el que nos interesa es el conocimiento ya fundamentado, estructurado, bien formado, ¿verdad? Vamos a ver, por acá les estoy proyectando una diapositiva verde arriba, negrito abajo. Aquí en la parte de abajo dice que eso lo encuentran en la página 85 a la 92. Si lo que hoy comentamos, ahí aparece. Perdón, aquí se me fue un dedazo. Regresamos a las diapositivas, que me había equivocado. Ahí estamos. Como les decía, esto está en el libro, ¿no? Esto está en el libro. Y eso es lo bueno de este curso, que es bien ordenado en ese sentido. Tiene su base, ustedes podrían estar solo con el libro y ganar su curso, ¿verdad? Sin recibir las clases incluso. Pero ya el comentarlo, el llevarlo a la clase, pues el resumirlo y el explicar algunas cosas que se ven a veces un poco confusas, es lo que le termina de dar el valor, ¿verdad? A la cátedra en sí. Porque la información sí aparece en estas páginas que le digo, la 85 a la 92, ustedes lo pueden confirmar porque ya tienes un libro que ahí tienen toda esta información. Aquí lo que hacemos es presentarlo de una forma un poco más entretenida, pues un poco más didáctica quizás, ¿verdad? Con el propósito de llegar mejor al mensaje. En estas páginas del libro se menciona la existencia objetiva, que es, que es de gran importancia cuando estudiamos el conocimiento. Entonces, como un fundamento, una base para el conocimiento, es este término llamado existencia objetiva, lo que es real, lo que realmente existe, lo que se da en la naturaleza, lo que se da en la sociedad, lo que realmente está pasando, es lo que tiene existencia objetiva, ¿verdad? Lo que no pasa y que es producto de nuestra imaginación o es producto
de la ficción es una existencia subjetiva, porque no existe realmente en la realidad, sino que solo lo vemos, lo visualizamos nosotros, en nuestras mentes, ¿verdad? Nuestra imaginación, nuestras diversas figuraciones que podamos hacer. Pero la existencia objetiva es de lo que realmente es. Por eso arrancamos esta clase con una pregunta. ¿Los fenómenos y los objetos existen a partir del momento en que los seres humanos los conocen? ¿Qué responderían ustedes a esto? Si se les planteara, escriba si es falso o verdadero lo que se le plantea acá. ¿Los fenómenos y los objetos existen a partir del momento en que los seres humanos los conocen? Creo que pusieron un mensaje por ahí, déjenme ver. Correcto, dice Lick. Correcto, dice. Aquí ya se la estamos proyectando. Correcto. Entonces Henry Escobar está de acuerdo con que eso está fabuloso, Carlos. Por ejemplo, tengo que estar saliendo y todo para poder ponerle la pantalla completa. Me tengo que salir. Si usted me dice qué ponen en el chat. Ahora ya no, ja, 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 dice Henry Escobar. Bueno, entonces, Henry, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver. ¿Los fenómenos y los objetos existen a partir del momento en que los seres humanos los conocen? Tenemos ya una respuesta, dice, correcto, los objetos existen a partir de que los seres humanos los conocen. Otro par de respuestas, ¿qué piensan ustedes? ¿Es falso o es verdadero? Ya vimos la respuesta, Lick. ¿Ya la vieron? Qué chanchulleros. Bueno, ¿y qué pensarían? ¿Qué pensarían? No, ya sé que se las proyecté yo por error. ¿Qué pensaría? ¿Está de acuerdo en que es falso? ¿Por qué está de acuerdo en que es falso? Rocío Tecum dice que sí es verdadero, Lick. Es verdadero. ¿Por qué dice que es verdadero, Rocío? Porque en algo dice, en algo tendría que haberse basado y nos interesa saber por qué cree usted que es verdadero. Que las cosas están a partir de que las conocemos. Bueno, la respuesta es falso, porque las cosas no existen cuando las conocemos nada más. Las cosas están ahí. Y a eso se refiere el término existencia objetiva. Es decir, ahí están. Y esto incluso no tiene que ver con que lo conozcamos o no, ¿verdad? Y el libro nos ilustra y nos da varios ejemplos. Aquí les pongo hasta la página. Miren, en la página 85 del libro se presentan algunos ejemplos. Dice, 500 años atrás en Europa, ignoraban que existiera el continente que había de llamarse América. Al mismo tiempo, los pueblos de América no sospechaban durante milenios la existencia de Europa ni de sus habitantes, ¿verdad? No lo sabían, no lo sabían. España vino buscando las Indias. ¿Se recuerdan de eso? Eso cuando Colón descubrió América, él venía buscando las Indias, que era para comprar especias y llevarlas al viejo mundo. Cuando vino y descubrió que había todo un continente llamado América, no es a partir de ese momento que empieza a existir el continente americano, ¿no? Ya existía. Igual que los pueblos que vivían en América, no sospecharon nunca que había un viejo mundo avanzadísimo en su tecnología. Ahora sí ya tenían caballos, ya tenían rifles, etcétera. Ya usaban la pólvora, eran más avanzados en ese sentido. Entonces,
Podemos dudar del mundo real y físico, de que existe independientemente de que alguien tenga o no conciencia de ello. Cuando uno a veces cae mal porque hay personas de los Estados Unidos que no conocen Guatemala, por ejemplo. No saben qué es Guatemala y nos ven a veces como mexicanos a todos. Lo ven a uno latino y dicen, bueno, ¿y de dónde? Ese seguramente es mexicano, ¿verdad? Por su apariencia latina. No saben que hay un país que se llama Guatemala, ¿no? Mucha gente lo desconoce. Eso sucede en Europa, sucede en Asia y sucede en los Estados Unidos, que es lo más cercano, ¿verdad? No conocen Guatemala. Entonces, el hecho de que ellos no la conozcan no quiere decir que no exista nuestro país, ¿verdad? Y consideran que México sí es más conocido, un país mucho más grande, ¿verdad? Y más sonado en todos lados, con sus mariachis y su comida con chile y toda la cosa. Pero no quiere decir que estas personas extranjeras que no conozcan Guatemala, no quiere decir que Guatemala no exista, ¿verdad? Y así nos sigue el libro ilustrando sobre eso. Hace 300 años se desconocía la existencia de los microorganismos. El enorme e inabarcable reino de los microbios, bacilos e infusorios era ignorado por el hombre. Miles de millones de los más diversos seres vivos invisibles a simple vista vivían por doquier, causando daño a beneficio al hombre. Entonces, también, antes de que se hicieran avances en el conocimiento, que no se conocían los microorganismos, esos seres diminutos, solo perceptibles a través de un microscopio, no se conocían, pero no quiere decir que no existían, ¿verdad? Entonces la pregunta, se refuerza la respuesta a la pregunta, ¿las cosas existen a partir de lo que las conocemos? No, definitivamente que no, ¿verdad? Cuando las personas se empezaron a enfermar de COVID, no sabían qué era, pensaban que era a pesar del conocimiento tan avanzado que tenemos hoy en día, no se sabía qué era. Pensaron que tal vez era una gripe sencilla, pero cuando eso se empezó a multiplicar por el mundo entero con los mismos síntomas, se dieron cuenta que había un virus llamado COVID, ¿verdad? Esa enfermedad del COVID que trajo muchas muertes. Entonces, todo va en relación a eso, ¿verdad? A las preguntas, a la pregunta de si las cosas existen independientemente de que las conozcamos. Y no, necesariamente no, las cosas existen aunque no las conozcamos, y eso es su existencia objetiva. Aquí tengo un pequeño videíto que les voy a pasar, tiene que ver con esos microorganismos. El hecho de que no los veamos, que no los conozcamos, que no nos hayan presentado, no quiere decir que no existan. La mayor parte de la vida que existe en la Tierra es invisible, es microbiana. Fueron las primeras formas de vida en la Tierra, y seguro serán las únicas formas de vida en otros planetas. El descubrimiento del mundo microscópico fue ya hace más de 300 años. El primer cazador microscópico se llamó Anton van Leeuwenhoek. La historia comienza así. Anton van Leeuwenhoek, convaleciente de paperas, preguntaba a su padre cuál era la causa del mal. No cabe duda que aquel le contestaba en términos como que son provocadas por espíritus malignos, llamados espíritus de las paperas. En esa fecha se desconocía la existencia de microorganismos, ya que en ese tiempo solo existían lupas y cristales con aumento. Sin embargo, Leeuwenhoek era persistente, y, un día, observando una gota de lluvia a través de una lente sobre una estructura de latón, gritó: «Ven aquí, date prisa, en el agua hay unos bichitos. Nadan, dan vueltas, y son 1000 veces más pequeños que los animales que podemos ver a simple vista. Mira lo que he descubierto». Antes del descubrimiento de la existencia de los microorganismos, muchas personas morían a causa de enfermedades ocasionadas por estos, precisamente por el desconocimiento de su existencia. Por tanto, durante miles de años la gente consideró que se enfermaba como castigo por sus pecados o porque los dioses o los espíritus así lo habían decidido.
Sin embargo, se creyó desde el siglo XVI que las enfermedades tenían causas naturales y que los agentes eran exteriores. Nadie sospechó que esos causantes eran invisibles. Aunque Galileo Galilei en el siglo XVII se hizo un microscopio y muchos interesados en las lentes hicieron ensayos para lograr ver con mayor precisión los objetos, fue el neerlandés Anton van Leeuwenhoek quien perfeccionó el microscopio, pues quería mejorar la observación de la calidad de las telas, ya que comerciaba con textiles. Desarrolló pequeños lentes que sostenían muy cerca de los ojos, como los anteojos actuales, y estructuras tipo microscopio en las que se podían fijar la lente y el objeto para observar. Al ser perfeccionado el microscopio, ha sido posible conocer la gran biodiversidad de seres vivos como plantas, animales, bacterias, hongos, etc., pero además se logró establecer que todos los seres vivos estamos formados por la unidad morfológica y funcional llamada célula. Robert Hooke, científico inglés, fue quien por primera vez observó células con el microscopio. Entre otras cosas, estaba interesado en la microscopia. Es decir, en describir lo que está fuera del rango de resolución del ojo normal. Por lo anterior, en 1665 publicó el libro Micrografía, en el que describió, por medio de dibujos, 50 observaciones microscópicas y telescópicas. Gracias al hallazgo de Robert Hooke, actualmente se sabe que los seres vivos estamos formados por células, e incluso, a diferencia de Leeuwenhoek y Hooke, que tenían que dibujar las observaciones, ahora los microscopios toman fotografías de lo examinado. Cada vez se descubren más y más bacterias que causan enfermedades muy graves. Lo cual en cierta forma es bueno que se hayan descubierto, ya que así, científicos busquen la cura y así, las personas que sufran de esa enfermedad puedan ser sanadas. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado este video, ya que, a pesar de que haya durado 3 minutos, me tardé 3 días en hacerlo. Bien. Hablando de la existencia objetiva, entonces, perdón, los fenómenos y los objetos existen a partir del momento que los seres humanos los conocen, no, porque tienen existencia objetiva, los conozcamos o no los conozcamos. Tal es el caso del ejemplo de las personas del viejo mundo, ¿verdad? Que el hecho de que no conocieran América no quiere decir que no existiera América, ¿verdad? Las personas, todo el desconocimiento de los microorganismos no quiere decir que no existan los microorganismos, ¿verdad? Porque ya a eso le llamamos existencia objetiva. Entonces, ¿cómo explicar la existencia objetiva? Si esa pregunta nos preguntaran, ¿a qué se refiere la existencia objetiva? Porque las cosas existen, lo sepamos o no, ahí están, ¿verdad? Ahí están. Muchas cosas que no conocemos y ahí están. Tal vez nunca tengamos la oportunidad de viajar a Francia, pero Francia ahí está, ¿verdad? Así como estos ignorantes europeos que no tienen, no conocen Guatemala y piensan que no existe, ¿verdad? Incluso norteamericanos, como les decía. Fuera de nuestro conocimiento se extiende un mundo inmenso que existe de por sí y de acuerdo con sus leyes. Tanto los objetos aislados como el universo en su conjunto existen fuera de la conciencia independientemente de que sean o no conocidos. Conocerlo no necesariamente le da su existencia. Me imagino que alguien contestó por ahí que sí, porque eso era, a veces sí. Bueno, las cosas existen cuando yo las conozco, porque antes de que yo las conozco, bueno, dentro de lo que es mi conocimiento muy personal, alguien podría decir, pues para mí eso no existe, ¿verdad? No es posible, no lo creo, no existe. Cuando lo conozco existe, entonces lo descubrí desde ese punto de vista psicológico. Tal vez podría interpretarse así, pero como lo estamos estudiando. El conocimiento tiene 3 elementos y es importante conocerlos porque nos habla del conocimiento de la forma más sencilla que ustedes puedan imaginarse. Es gracias a estos elementos del conocimiento que el conocimiento se realiza y se desarrolla, ¿va?
Las cosas tienen una existencia real, material, objetiva. Ese es el principio. Ese es el principio. Existen independientemente que las conozcamos o no. Hay una existencia real de las cosas, ¿verdad? Ahí están. Y esto es el objeto del conocimiento. Hablando de los elementos del conocimiento, un elemento del conocimiento es el objeto del conocimiento. Lo que estamos conociendo, lo que queremos conocer, ¿verdad? Como ese video donde el personaje descubre la existencia de microorganismos, de bacterias, etcétera, y el objeto del conocimiento se vuelve en estos microorganismos y empieza a estudiarlos. Ustedes saben que nuestro cuerpo está lleno de bacterias, tenemos bacterias hasta en la boca, y por eso es que hay que hacerse el lavado de dientes y todo, si no las bacterias hacen lo que quieren, incluso pueden causar caries y problemas a esas fortalezas que son nuestros dientes, que aún caen vencidas ante las famosas caries, ¿verdad? Que son microorganismos que empiezan a causar una serie de daños, pueden causar infecciones, etcétera, si no se les elimina. Entonces, hablando de los elementos del conocimiento, de la existencia objetiva ¿de qué? Del objeto del conocimiento. Esta ilustración nos presenta a un señor que está viendo el objeto del conocimiento, y el objeto de su conocimiento en esta ilustración es una flor, ¿verdad? El objeto del conocimiento, entonces, como primer elemento del conocimiento. Antes de que existieran los seres conocedores, no hubo conocimiento. El conocimiento exige imprescindiblemente la existencia tanto del objeto como del sujeto del conocimiento. Cuando hablamos de las cosas en sí, en general, estas existen independientemente de que las conozcamos, pero el conocimiento en sí se da cuando el ser lo descubre, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, el conocimiento no existe hasta que el ser humano no entra a jugar su papel en esta parte, ¿verdad? Aunque las cosas ya existan de por sí, tengan existencia objetiva, el conocimiento exige, como dice acá, necesariamente, no solo el objeto del conocimiento, lo que se va a conocer, sino el sujeto del conocimiento, que en este caso seríamos nosotros, los investigadores, los que queremos aprender. La conciencia, el conocimiento, es una cualidad que poseen solo los seres vivos, altamente desarrollados, los hombres. La conciencia es de los hombres. Si bien los animales tienen una forma de conocimiento, todos, de alguna forma instintivo, y si no, no sobrevivirían, es el hombre el que se le puede dar el conocimiento como tal, ¿verdad? Porque es un conocimiento sumamente profundo, más de la esencia de las cosas. Entonces, el hombre es el que conoce. El hombre es el sujeto del conocimiento. Hay un objeto del conocimiento que tiene existencia objetiva, pero el conocimiento en sí se da cuando el sujeto del conocimiento interviene en esa relación para tratar de conocer el objeto del conocimiento, ¿ah? Entonces, el otro elemento del conocimiento es el sujeto del conocimiento. Como en la diapositiva anterior. Si la flor es el objeto, este señor que está aquí del lado izquierdo sería el sujeto del conocimiento. Entonces, sujeto y objeto del conocimiento son dos de los elementos del conocimiento. Solo nos faltaría uno para terminarlo. Y son de gran importancia sujeto y objeto, pero tiene que darse esa relación cognitiva, a la que llamamos práctica. Sujeto y objeto del conocimiento entran en comunión a través de la práctica. La práctica es esa relación cognitiva, esa acción de conocer. Porque el sujeto y el objeto por sí mismos, independientemente,
divorciados uno de otro, no se daría la relación de conocimiento, ¿verdad? Es a través de la práctica que se da. Los hombres viven en la más estrecha e indisoluble interacción e interdependencia con el medio, forzosamente, ¿verdad? Les ha pasado a nuestros ancestros, le pasó a todos los homínidos y nos pasa hoy por hoy en la actualidad también, que tenemos que estar constantemente interactuando con el medio. La relación del hombre con el mundo no se limita a conocerlo. Actuamos en él, trabajamos, hallándonos en dependencia permanente respecto del medio y sufriendo la acción incesante. Es decir, no solo lo conocemos, lo transformamos, lo ponemos a nuestro servicio. Ese objeto del conocimiento que el sujeto absorbe, analiza, llega a conocer dentro de la acción cognitiva llamada práctica, lo hace no solo por el hecho de conocer, sino también para dominarlo, para ponerlo a su servicio, para saber, ¿qué les digo? El caso de que algo sea nutritivo y nos pueda brindar un alimento para nuestra manutención y sobrevivencia, el hecho de que compartamos con otros seres humanos como objeto del conocimiento y los conocemos, que nos ayudan a llevar una vida de tipo social y relacionada. La relación del hombre con el mundo no se limita solo a conocerlo, entonces. Las relaciones entre el hombre y el mundo exterior se basan en la actividad práctica. La práctica como palabra, con todo su significado, tiene una gran importancia para este tema que estamos desarrollando hoy, que es el conocimiento científico y la ciencia en general, ¿verdad? Porque es a través de la práctica que llegamos a conocer y a obtener el conocimiento de carácter ya de ciencia, ¿verdad? Nuestra vida es una relación práctica y activa con el mundo. Entonces, ahí está el tercer elemento. Teníamos al objeto del conocimiento, al sujeto del conocimiento y la relación que se da entre los dos, que llamamos práctica. De esta cuenta, 3 son los elementos del conocimiento: el sujeto del conocimiento, el objeto del conocimiento y la práctica, ¿verdad? Y el esquemita nos lo ilustra muy bien. Deberían tomarlo ustedes, dibujarlo en una su hojita y que les ayude a recordar cuando les digan, bueno, ¿cuáles son los elementos del conocimiento? El dibujito nos puede recordar, bueno, hay un sujeto que soy yo, que quiero conocer un árbol, que es el objeto, y lo voy a conocer a través de la práctica. Sujeto, objeto y práctica como elementos del conocimiento, ¿verdad? El libro no lo define muy bien. De manera clara nos lleva por eso y nos indica más ampliamente y nos habla más ampliamente sobre estos 3 elementos del conocimiento, ¿verdad? Es decir, es hasta sencillo, ¿verdad? Hasta de alguna forma es sencilla cómo se da el conocimiento, ¿verdad? Si nos preguntaran también qué es el conocimiento, diríamos, bueno, es esa relación que existe entre sujeto y objeto a través de la práctica. Sujeto del conocimiento, objeto del conocimiento y la práctica. Recordemos eso. Por aquí les tengo también un videito relacionado con los elementos del conocimiento. Espero lo disfruten, es cortito. El conocimiento es quizás uno de los tópicos más interesantes de la filosofía. El cómo se conocen las cosas ha puesto a reflexionar a la humanidad desde hace siglos. Pero antes de definir el conocimiento, echemos un vistazo a sus elementos, el sujeto y el objeto. En la definición de filosofía explicada previamente, se hizo referencia al espíritu humano, a la conciencia que permite a cada individuo percibir y entrar en contacto con el entorno. Este primer elemento lo identificamos como el sujeto cognoscente, el sujeto que conoce. Esto es, cada uno de nosotros, que somos conscientes de la realidad e interactuamos con ella. Intentamos conocerla. Por otra parte, ¿con qué interactuamos? Con el resto del universo, es decir, con toda clase de cosas que nos rodean, desde el clima y la naturaleza hasta libros, videos y otras personas. La lista sería interminable. Así, la filosofía agrupa este conjunto de innumerables cosas
bajo la denominación simple de objeto ontológico. Este es el segundo elemento del conocimiento. Ya veremos más adelante el significado de la palabra ontológico. El conocimiento se define como la interacción de estos dos elementos. Por un lado, el sujeto que busca conocer, y por el otro lado, el objeto que desea conocerse. En filosofía existe un término específico para esto, y es aprender. Este aprender con H significa atrapar la esencia de algo, capturar lo que es. Así, el sujeto intenta aprehender al objeto, o sea, atrapar su esencia y comprenderlo, mientras que el objeto se deja aprender por el sujeto para que éste pueda comprenderlo. La interacción sujeto-objeto se produce en varias etapas, razón por la cual se habla de un proceso del conocimiento. Veamos un ejemplo para entenderlo. Cada uno de ustedes es un sujeto que busca conocer sobre el tema del conocimiento. Por lo tanto, esta videoclase se ha convertido en su objeto. ¿Qué sucede en el sujeto? Gracias a tus sentidos, específicamente la vista y el oído en este caso, obtienes datos sobre el objeto, palabras, figuras, conceptos, etcétera, que son asociados y procesados por tu cerebro. El resultado obtenido es una imagen del objeto generada por tu mente, como una especie de fotografía. ¿Es la fotografía el objeto real? Ciertamente no lo es. De la misma manera, la imagen generada en tu mente tampoco es el objeto real. Es una representación aproximada e incompleta del objeto. Sin embargo, nuestra mente trabaja con estas representaciones o imágenes sobre las cosas. Cuando pensamos, lo que hacemos es combinar creativamente estas imágenes y producir ideas. Mientras visualizas este video, miles de ideas se te han ocurrido a partir de las imágenes generadas en tu mente. Este proceso de conocimiento conduce a una gran pregunta. ¿No sería posible que la imagen generada en nuestra mente refleje de manera fiel y exacta las propiedades del objeto? Aunque esto sería deseable, existen grandes limitaciones que lo impiden. La primera se debe a nuestros propios sentidos. A aquellos que poseen perros o gatos seguramente habrán notado lo agudo que son el oído y olfato de sus mascotas, claramente superiores a los humanos. Nuestra vista tampoco es particularmente sobresaliente y, como discutiremos más adelante, hay una gran cantidad de objetos que sencillamente somos incapaces de ver. Por lo tanto, nuestros propios sentidos, si bien son fundamentales para la vida cotidiana, son insuficientes para proveernos de información completa sobre los objetos que nos rodean. Esto quiere decir que ya existe una distorsión en los datos que nos suministran los sentidos sobre las propiedades del objeto. Por si fuera poco, la segunda limitación proviene del cerebro, puesto que no utiliza todos los datos recolectados por los sentidos. Nuestras ideas previas sobre las cosas, experiencias pasadas, valores y preferencias actúan a manera de filtro sobre los datos captados por el cerebro. Imagina que observas el paisaje desde tu ventana. A primera vista identificarás algunas cosas. Entre más tiempo observes, lograrás descubrir más detalles que antes no habías visto. Tus ojos los percibieron, pero tu cerebro los descartó por no ser de interés. Igualmente sucede con un texto, una canción, una imagen o esta videoclase. Retomando la analogía con la fotografía, podemos intentar reducir estas limitaciones con lentes más precisos y programas de procesamiento de imágenes más poderosos. Esto da como resultado imágenes con mayor resolución y nos ofrecen una representación más cercana del objeto real, pero nunca es completa. Podemos afinar nuestro razonamiento, apartar ideas preconcebidas y fabricar instrumentos que exceden considerablemente las capacidades de nuestros sentidos. Y ciertamente lograremos generar una imagen más precisa y exhaustiva del objeto. Nos aproximaremos a su esencia, pero nunca la alcanzaremos por completo. Tal como en una gráfica asintótica, nos acercamos progresivamente a un punto, pero jamás lo alcanzamos. Esto nos lleva a un principio fundamental en el estudio del conocimiento, y es el siguiente. La relación entre un sujeto y un objeto es inagotable. En el próximo video veremos otros rasgos importantes del conocimiento.
Muy bien. Entonces, sujeto, objeto y práctica. Práctica le llamamos nosotros. La práctica. En el concepto científico de la práctica, como criterio de verdad, la verdad refleja lo que existe y tal como existe. La realidad objetiva, ¿verdad? La verdad es objetiva. Pragmatismo es un término que nos menciona el libro, que traemos a colación. Dice, el pragmatismo proviene del griego pragma, que significa práctica. Indica que la verdad es lo que se justifica en la práctica, lo que permite el logro del fin propuesto. Las ideas útiles son instrumentos que hagan justificación en la práctica. Entonces, los pragmáticos ven que lo útil, lo que nos sirve, es lo que es verdadero, pero ya dentro de un estudio más profundo, un estudio ya de una investigación más seria, no necesariamente lo que nos funciona, lo que nos sirve, es lo verdadero. Por eso dice aquí abajo, el párrafo anterior es un error. La verdad se subordina a los deseos subjetivos y haya justificación en el pragmatismo. La práctica es el criterio de la verdad que nos lleva a determinar lo que es real, no necesariamente lo que nos es útil, ¿verdad? Entonces aquello de que yo soy pragmático, yo hago las cosas rápidamente y lo que me va a servir. Pero en una investigación, en un estudio, no necesariamente lo que nos va a servir es lo que tiene carácter de verdad. Inducir al error, sembrar ilusiones puede ser ventajoso y útil para alguien, puede contribuir al logro de determinados fines. Así dice en el libro literalmente. Es decir, crear una falsa imagen, engañar a alguien, ¿verdad? Puede ser práctico, pragmático para alguien. Es como que un vendedor de un vehículo nos diga, bueno, este vehículo está muy barato. Este vehículo vale 70,000 quetzales y yo se lo voy a dar en 50,000. Y usted está adquiriendo una ganga y un vehículo que está en perfectas condiciones. Traiga a su mecánico, llega el mecánico, dice que lo siente bien, el mecánico resultó ser un burro de primera y él compró, sí, realmente un carro más barato de lo que valen esos carros, pero un carro que era una verdadera basura. Porque a veces sucede, ustedes, en los vehículos sucede mucho. Ojo con eso. Y el que lo va a vender, pues, el que vende un vehículo, o el que vende una casa, el que vende un terreno, el que vende algo no le va a decir a uno, mire, esto está viejo, está usado, le va a durar poco tiempo. Si no, ya no se lo compro, ¿va? Y me empieza a hablar lo feo que tiene el producto que me está vendiendo. Mire, este producto es más barato, pero no es tan bueno como el que es más caro. Este es de marca, es el que vale la pena. Este me sirve no mucho, a la chucha, entonces mejor me espero a tener el pisto. Entonces, si bien el vendedor es una persona práctica, pragmática, no necesariamente quiere decir eso que sea la verdad. Esto como un ejemplo simple, ¿verdad? En material de estudio científico, pues toma incluso más importancia. El pragmatismo no es la verdad. Es lo que es útil, lo que le puede funcionar al vendedor, pero no es la verdad. Con ello, lo falso no se vuelve verdadero. Los éxitos logrados mediante el engaño o el error tampoco convierten lo falso en verdad. Lamentablemente se dio cuenta ya después y bueno, ya lo compró, ya lo pagó y el vendedor se desapareció. Ha sucedido, ¿verdad? Casas, carros. La verdad se subordina a los deseos subjetivos y a su justificación en el pragmatismo. En el pragmatismo. Entonces, por eso se habla del pragmatismo como algo que no es verdadero, sino que puede ser útil, pero no verdadero. ¿Verdad? Quieres clavar un clavo, agarrar una piedra y lo clavas, ya estuvo. La piedra es mejor que cualquier cosa, no, señor. Mejor si tiene un martillo y va a ver qué rápido lo hace y mucho más sencillo. En relación al pragmatismo, ¿no? Lo que nos hablaba la diapositiva anterior. Pragmatismo no hay que confundirlo con la práctica, porque el pragmatismo va orientado a justificar como verdadero lo que es útil, ¿verdad?
Y la verdad es lo que se va a justificar en la práctica. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué entendemos por verdad? Si estamos estudiando el conocimiento, estamos estudiando la ciencia, porque esta unidad así nos lo pide en este curso, y obviamente la ciencia busca descubrir la verdad. ¿Qué entendemos por verdad? Decime la verdad, dime la verdad. Háblame con verdad y no con falsedades. ¿Qué es la verdad? Bien. Llamamos verdaderos a todos los conceptos, ideas y teorías que corresponden a la realidad que refleja las cosas tal cual son. Todo lo que reproduce en nuestra conciencia la naturaleza tal cual es, fuera de nuestra conciencia, es verdad. Es conocimiento verdadero. La primera misión de toda ciencia es llegar a la verdad, es decir, el conocimiento de los objetos tal cual son, los objetos como son, las ideas y las teorías que proporcionan un reflejo objetivo, la imagen de la propia realidad. ¿Qué pasa con una persona que padece de daltonismo o ceguera de colores? Le llaman aquello que confunden los colores. Es un mal que existe en la vista, ustedes lo saben. Y ve un objeto y lo ve rojo, y realmente el objeto es verde. El objeto es verde porque es verde. Y porque si traemos a 10 personas, las 10 lo miran verde, pero él lo mira rojo. ¿Él estaría hablando con verdad? No, realmente no está reflejando en su conciencia las cosas tal cual son, derivado de su deficiencia visual, ¿verdad? Entonces, en la ciencia, el conocimiento, la búsqueda de la verdad dentro del conocimiento, dentro de la ciencia, es igual. Lo que es verdadero es lo que se refleja en nuestra conciencia tal y como es. Tal y como es. Todo lo que se reproduce en nuestra conciencia, la naturaleza tal cual es, fuera de nuestra conciencia, es verdad, conocimiento verdadero. La primera misión de toda ciencia es llegar a la verdad. Entonces, cientos de ejemplos, ¿verdad? Llegó a las 3 de la mañana, todo despeinado, con pintura de labios en el cuello, con olor a perfume de mujer, y dice: amor de mi vida, jamás te podría engañar. No sé por qué me manché y por qué tengo ese olor. Estuve con unas compañeras en la clase y se me pegó de plano el olor, alguien se me había pegado. ¿Es eso verdad? No, que las clases eran en línea, pues, y ahora decís que fuiste a recibir clases con unas de tus compañeras. No es que formamos un grupo para el próximo trabajo de fundamentos, y por eso vengo así todo despeinado. Así. Yo sería que ella se lo hiciera a él también, ¿verdad? Y llegar a las 4 de la mañana a contar una historia que no es verdad, porque no se apega a lo que realmente sucedió. Las ideas y las teorías que proporcionan un reflejo objetivo, la imagen de la propia realidad. Verdad es entonces lo que es, ¿verdad? Y los ejemplos pues son demasiado simples si ustedes quieren, pero si vemos una flor, no vamos a decir que es un insecto, porque entonces no es verdad. Y ya un poco más complejo, una situación tergiversada de la realidad que nos la pinta como verdad, y eso lo vamos a ver. Los políticos se pintan para eso en esta nueva campaña, las nuevas campañas que vienen de votación para elegir a los funcionarios públicos, tienden a decir muchas cosas que parecen verdad, pero que no son verdad, porque no reflejan lo que realmente es. Ellos lo dicen a futuro. Yo vivo acá por la Roosevelt, y la Roosevelt es el caos permanente. Y yo creo que toda Guatemala está así. A los choferes de Uber o de cualquier otro taxi deberían darles un premio por poder circular en eso. Y la promesa es siempre: lo vamos a arreglar, lo vamos a solucionar. ¿Es eso verdad? No, ¿verdad? Porque son conceptos e ideas que no corresponden a la realidad.
que no reflejan las cosas tal cual son. ¿Ya? La universidad es fácil, cualquiera gana, ese es profesional y conseguís un super trabajo donde vas a ganar un dineral. ¿Es eso verdad? Bueno, sí puede conseguir un trabajo mejor ya como profesional, pero de que sea fácil lograrlo, no, y si no, dentro de los próximos 5 años me van a contar. No es para asustarlos, porque sí se puede lograr. Sí se puede lograr. Entonces, la verdad son las cosas tal cual son. La verdad es cuando se reflejan las cosas en la mente tal cual son. Esa realidad objetiva existente, independientemente de que la conozcamos o no la conozcamos, porque existe, cuando la conocemos la reflejamos tal cual es. Tal cual es. Si no se hubiera reflejado la verdad del coronavirus en los estudios tal cual es, no se hubiera podido crear una vacuna y no podríamos estar ya fuera de este flagelo, o casi fuera, ¿verdad? Se les acabó el negocio a muchos que vendían mascarillas, vendían pruebas para detectar si estaba contagiado o no. Realmente esa percepción de la verdad respecto a esta pandemia es lo que trajo la solución correspondiente. Se dice que el conocimiento es un reflejo de la realidad en la conciencia. Al decir esta frase, estamos comparando el conocimiento con un espejo, como que fuera un espejo, ¿no? El conocimiento es como un espejo, así como un espejo refleja la imagen nuestra. Nuestra imagen se plasma en el espejo porque se refleja. Así nuestra mente funcionaría como si nuestra mente fuera un espejo. ¿Verdad? Nuestra mente es un espejo y refleja la realidad circundante. Entonces, como que nuestra mente hace el papel de espejo y el conocimiento es reflejar en la conciencia, en nuestra mente, esa existencia circundante. Permítanme un segundito. Vamos a darle la bienvenida a Franklin López, que no pudo entrar. Volvemos inmediatamente a nuestra charla sobre la teoría del reflejo. Así le llaman, ¿no? La teoría del reflejo. El conocimiento, reflejo de la realidad de la conciencia. El conocimiento refleja las cosas en nuestra mente para conocerlas. Bueno, así como el espejo refleja las imágenes. Entonces el conocimiento se convierte en una imagen, pero ya en la mente de los individuos la están conociendo. Hablábamos de sujeto, objeto y relación cognitiva. El sujeto refleja el objeto tal cual es, y a eso le llamamos conocimiento. Es una comparación, ¿no? Pero el libro nos dice que no es tan sencillo. Pues, si bien se puede comparar el conocimiento como el reflejo de las cosas en la conciencia, así como se reflejan las cosas en un espejo, se puede comparar y es muy útil para explicar el conocimiento. Es una simplificación extrema. El cerebro obviamente es mucho más complejo. Porque hay distintas formas de reflejo. Y aquí lo dice y está tomado del libro también, pues con toda la honestidad les digo, de las páginas que les referí, de la 85 a la 92, creo que sí. Los espejos curvos deforman lo que refleja. En un espejo la mano derecha se convierte en la izquierda. Entonces, podríamos reflejar un absurdo. Podríamos reflejar algo que no es verdad. Así como si estamos usando la teoría del reflejo y comparando el conocimiento con el reflejo, con un espejo que refleja imágenes, esa imagen puede entrar distorsionada.
¿Qué pasa con personas como su servidor, que padezco de miopía y a la distancia no distingo muy bien? Si no tengo mis anteojos, puedo ver una imagen borrosa y creer que es una cosa y no lo es, ¿verdad? Entonces, si no estamos muy bien de la vista o no estamos poniendo toda la atención, aunque tengamos muy buena vista, podríamos ver algo que parece ser una cosa y que no lo es, o que nos lo explicamos de una manera y no lo es, ¿verdad? Entonces, la vista, el oído, el olfato, todos nuestros sentidos nos podría traicionar en ese conocer, ¿verdad? Entonces, está bien la comparación. La teoría del reflejo nos dice y nos explica. Así como en el espejo se refleja una imagen, así en la conciencia del hombre se refleja como imágenes las diferentes cosas de la naturaleza y las conocemos así. Solo que hay una diferencia. En el reflejo, el espejo, como les decía, que es simple, al reflejo en la conciencia, en la mente del ser humano. Como dice acá, ¿qué diferencia hay entre la imagen que se obtiene en la conciencia y la del espejo? En primer lugar, el proceso del conocimiento es incomparablemente más complejo y asimilarlo al de la imagen del espejo es una simplificación extrema. Al igual que una imagen se refleja en el espejo, así la imagen se refleja en la conciencia, pero con las siguientes diferencias. Es importante mencionar que en el espejo la imagen no deja huella, pero en la conciencia sí. Y esto es debido a que se conserva en la memoria. Una imagen, un ser humano, digamos, un objeto X, ¿qué decirles? Reflejamos en el espejo un objeto y después lo volvemos a reflejar. Para el espejo es nuevo, se está reflejando algo que no existía, ¿verdad? Reflejamos una situación en el espejo, una pelea, por ejemplo, un problema ahí conflictivo que llevó a las manos a unas personas, la reflejamos en el espejo y después volvemos a reflejar otro conflicto, y es otro conflicto completamente nuevo. En el ser humano no. El ser humano guardó memoria y cuando vuelve a ver una situación similar, parecida o igual, ya tiene una memoria de lo que son las cosas. Entonces, la absorbe a través de un nuevo filtro. Algo que sucede, pero que él ya tuvo la experiencia de haberlo conocido. Eso no lo tiene el espejo, ¿verdad? En el espejo la imagen reflejada por segunda o tercera vez es nueva en cada una de esas veces. En la conciencia, en cambio, las imágenes acumuladas en la experiencia y conservadas en la memoria constituyen una base sólida para el conocimiento posterior. Entonces sí, la teoría del reflejo, magnífico, solo que en la memoria, pues, el ser humano, que no comparamos con ese tipo de reflejo de un espejo, pero aquí nos queda memoria, ya vemos las cosas por segunda, tercera vez, ya filtradas, ¿verdad? Con algo que la memoria nos dejó. No hay límites para la posibilidad del conocimiento. Ese es otro aspecto que nos mencionan en esas páginas del libro, ¿verdad? No hay límites para la posibilidad del conocimiento. El conocimiento no tiene límites. Es infinito, nada lo detiene. ¿Será cierto eso? ¿Hay límites para la posibilidad del conocimiento, creen ustedes? ¿O no hay límites para la posibilidad del conocimiento? Depende cómo lo enfoquemos, ¿no? Y aquí tenemos también algunos ejemplos, ¿verdad? Estos creo que no son de libros, sino que yo los conseguí por ahí en internet. ¿Cuánto avanzó el conocimiento en relación a las generaciones precedentes? Ingenuos y limitados se parecen a algunos conocimientos de siglos pasados. Reparación. Consistía en hacer un agujero en el cráneo del enfermo. Utilizaban un taladro o raspaban. Hay evidencia de que es un método que se usaba desde la prehistoria y en todas las latitudes. Alguien tenía un problema mental o estaba
padeciendo algún dolor mental. Entonces había una técnica que consistía en abrirle un hoyo en el cráneo, ¿no? Para sanarlo. Hoy por hoy pues ya no se hace eso. Si bien un médico puede trepanar y abrir el cráneo de un paciente, es para evitar un coágulo de sangre o evitar un congestionamiento de sangre que se está juntando en la cabeza, pero es bajo otros principios mucho más avanzados. Antes simplemente pensaban que si estaba hablando, disvariando un poco, no estaba muy coherente o incongruente el personaje, había que preparar el cerebro para que les salieran esas cosas malas de la mente, ¿no? Hay una figura ilustrativa, es una figura real, es un cuadro real que pinta a ese curandero, curandero entre comillas, porque yo creo que lo que iba a hacer era matar al pobre hombre. Entonces viene en relación a si hay límites en el conocimiento y hacemos una relación histórica en los conocimientos tan atrasados de antes, ¿verdad? Y que de hecho hemos avanzado, la ciencia médica ha avanzado increíblemente, increíblemente. Y hoy por hoy eso sería considerado una acción salvaje, ¿verdad? E ignorante. Taladrar o raspar la cabeza de una persona como método, ¿verdad? El método de la sanguijuela, sacarle la sangre a las personas con sanguijuelas, no hemos visto en películas, ya se dejó de hacer hace muchos años. Se opera un incesante proceso de perfeccionamiento de la ciencia. ¿Cómo era la vida sin teléfono? ¿Seguirán cambiando los teléfonos? Es otro ejemplo que tenemos, ¿verdad? En relación a que no hay límites para la posibilidad del conocimiento. Y responder, ¿hay límites o no hay límites al conocimiento? Es una como respuesta a través de la historia de cómo el conocimiento ha venido avanzando y sigue avanzando y realmente no tiene límites. Eso va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, y cada vez hay más y más dominio de las cosas, porque el conocimiento realmente no tiene límites. ¿Cómo era la vida sin teléfonos? Veamos. Por acá hay otro videíto que les pasamos en relación a ese celular mucho que moderno que ustedes tienen. De 1890 a 2019 me encontré este videíto, ¿cómo eran los teléfonos?
Bien, cuando les preguntan entonces si hay límites para la posibilidad del conocimiento, recuerden la historia de los teléfonos celulares, ¿no? Que como ha sido tan rápido los cambios, ustedes ya lo vivieron. Tal vez no los más antiguos, pero pueden ver. Y hasta aquí llegaron los celulares, o puedan hacer celulares más avanzados, yo creo que sí. Eso va a seguir cambiando. Claro, cada vez más caro, ¿verdad? Recapitulamos entonces lo que vimos en estas diapositivas. Elementos del conocimiento, el objeto del conocimiento, el sujeto del conocimiento, la práctica. Vimos que el pragmatismo son las ideas útiles tomadas como verdaderas según el pragmatismo, pero que la verdad, lo que reproduce en nuestra conciencia es la naturaleza tal cual es, fuera de nuestra conciencia. Eso es verdad. Estos fueron los aspectos que vimos, ¿verdad? Vimos la teoría del reflejo, así como las cosas se reflejan en el espejo, así el conocimiento se refleja en la mente, pero en la mente el conocimiento es más complejo. No hay límites para la posibilidad del conocimiento, vemos que no, eso no se detiene, sigue y sigue, ¿verdad? Gracias entonces por su atención a estas diapositivas. Vamos a seguir viendo. Como les decía, al inicio, esto aparece en el libro en las páginas 85 a la página 92. En la página 92, donde acaba este tema, hay una serie de preguntas. En la página 92. Voy a irme al libro en este momento. En su libro que todos tienen, todos disponen del libro, en la página 88 dijimos, ¿verdad? $85 era, porque no me dicen. Están poniendo atención. En la página 85 aparece el tema del conocimiento, como les decía. Aquí está. Aunque sea en la colita del 85, pero ahí comienza. Y se va hasta la página 92. En la página 92, es cuando concluye una serie de preguntas que tienen relación con toda la lectura, ¿verdad? Yo quisiera que hiciéramos el esfuerzo por responder, aunque sea dos de estas preguntas que aparecen en la página 92, después de haber estudiado el conocimiento, como lo estudiamos. Si se alcanzan a leer, si no pueden ver su libro en la página 92. Dice la primera pregunta: ¿por qué se afirma que la ciencia es el conocimiento de verdad? ¿Cómo responderíamos a eso, no? ¿Qué entendemos por reflejo de la imagen en la conciencia? ¿Cómo lo dirían ustedes con sus palabras? De eso se trata. Y
Bueno, pues en el libro está, lo pueden ir a buscar de la 85 a la 92, si no se acuerdan muy bien. ¿En qué consiste la práctica del hombre en relación al mundo? ¿Por qué se dice que la verdad es objetiva y cómo se logra obtener? Al afirmar que el conocimiento es un proceso histórico, ¿a qué estamos refiriéndonos y qué es lo que indica el paso de lo desconocido a lo conocido? La experiencia es un paso del conocimiento, entonces, ¿cómo la caracterizamos? ¿Usted cree que el conocimiento humano tiene límites? Vamos a ver. Yo les pido que respondamos dos, cualquiera, la que ustedes quieran. Elijan dos y la responden. ¿Cómo las van a responder? Viéndolo en el libro, ¿verdad? Mientras ustedes responden dos de estas preguntas que aparecen en la página 92 de su libro, se los enseño para que vean que no les miento. 93, la 92 es esta, ¿eh? Cuando ustedes respondan esas dos, las vamos a compartir si lo desean compartir. Mientras tanto, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a poner en el Classroom esta presentación que les puse, por si les sirve también. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Traten de responder una o dos. Muy bien, entonces estamos tratando de responder las siguientes preguntas. Nos quedan, ¿qué? 15 minutos. A ver si les da tiempo. Si no, les voy a responder yo una para que vean que también no necesariamente se plantea tal y cual lo pone uno hasta con dibujitos, ¿no? Vamos a ver, las preguntas eran estas. ¿Alguien me puede confirmar si recibieron en el Classroom la información que les acabo de poner? Bueno, pues como que hay ausencia. Sí, sí. ¿Sí? Sí le llegó, Irma. Sí, estaba chequeando y sí, ahí está. Ah, vaya. ¿Van a hacer el esfuerzo por responder las preguntitas? O mejor se las respondo yo. ¿Qué dice? Mejor se las respondo yo. ¿Verdad? Lo vamos a poner de nuevo acá. Dice la primera. ¿Por qué se afirma que la misión de la ciencia es el conocimiento de la verdad?
Está dentro de lo que vimos. Yo le dije, bueno, la ciencia persigue la verdad. Ahora, ¿por qué se dice eso? Es lo que nos pregunta acá el libro. Entonces, nos podemos ir a la página 87 del libro. Otilia del Cid ya lleva 2, dice Lick. Ah, bueno. Y los, magnífico. Gracias. Llevo 2, jejeje. ¿Y quiere compartirlas, Otilia? Con el grupo. Es porque no los miro muy entusiastas. Buenas tardes, Lick. Pues yo aquí como le estoy contestando hoy sí desde mi trabajo, en la número 1, la que por qué se afirma que la misión de la ciencia es el conocimiento de la verdad, yo lo que coloqué es de que se dice que un conocimiento es verdadero porque expresa las cosas tal como son en la realidad. No pueden ser manipuladas. No sé si estaré bien. Gracias por participar. Y pues sí. ¿Y la otra? La otra me salté a la 4. Como usted dijo solo 2, me busqué las más fáciles. Sí. Busquen la que más les guste porque no tenemos tiempo de contestarlas todas. Sí, acá dice por qué se dice que la verdad es objetiva y cómo se logra obtener. Una verdad es objetiva porque no depende de las experiencias, creencias y observaciones de cada individuo, sino que existen, ya ni entiendo yo mi letra. Ah, lo escribió. Sí. A mano. Por eso le digo, sí, aquí estoy haciendo mis anotaciones, es que como trabajo en clínica y me salió una emergencia y todo, entonces aquí me puse a hacerlo en una carrerita y sí le he puesto atención. Entonces yo le coloqué que depende de las experiencias, no depende de las creencias, experiencias y observaciones de cada individuo en particular, sino que son independientes. Muy bien, muy bien. Esa respuesta me gusta mucho. Gracias, Y la Lick. anterior también, la anterior también. Gracias, Lick. ¿Alguien, ¿alguien más que quiera compartir? Hoy martes, día de hueva. Pues si me están grabando, ya se oyó la palabrota ahí, quedó grabada para siempre. Pues sí, en efecto, fíjense que gracias por participar. ¿Por qué se afirma que la misión de la ciencia es el conocimiento de la verdad? Yo lo que hice fue que me fui al mismo libro a buscarlo, ¿verdad? Podría haber dado una respuesta, ¿verdad? Pero no va a buscar la ciencia lo que no es verdadero. Aquí dice, vamos a ver. Por aquí decía. Aquí está. Hemos mencionado la verdad. Pero ¿qué es la verdad? Bueno. Y dice, llamamos verdaderos a todos los conceptos, ideas y teorías que corresponden a la realidad, que reflejan las cosas tal cual son. Eso lo dijo Tilia. Lo dijo muy bien. En contraposición están las ideas falsas, ¿verdad? La primera misión de la ciencia es llegar a la verdad, al conocimiento de los objetos tal cual son. Ay, esto no. Tal cual son. Las ideas, las falsas proporcionan una imagen deformada de las cosas, no las representan como son. Las ideas falsas pueden ser el resultado de errores basados en un conocimiento imperfecto, consecuencia de prejuicios, ideas preconcebidas. Entonces,
tomando ya con palabras del libro, lo verdadero es lo que demuestra las cosas tal cual son. La ciencia busca lo verdadero, ¿verdad? Y lo que es falso da una imagen distorsionada. Entonces, respecto a la pregunta, ¿por qué decimos que la ciencia busca la verdad? Porque así dice la pregunta. ¿Por qué se afirma que la misión de la ciencia es el conocimiento verdadero? Porque definitivamente, imagínense qué irracional se oye el, que la misión de la ciencia fuera buscar estas situaciones falsas, ¿verdad? Que nos den una imagen deformada de las cosas, que no las representen tal cual son. Esto es producto de errores, de los conocimientos imperfectos. Entonces, la respuesta se puede decir, como lo habían mencionado, ¿verdad? Que la ciencia busca lo que es como es, no lo que está deformado y lo que puede ser engañoso. Esa sería la primera pregunta. La cuarta, yo creo que no hay que agregarle nada, ya casi como lo dijo ella, está muy bien respondido, ¿verdad? Perfectamente bien respondido. Entonces, página 92 les decía, ¿verdad? De su libro. Ya les compartí las diapositivas, pero sería recomendable que ustedes se den a la tarea de responder esto, ¿sí? Buscando en su mismo libro. Eso les da una comprensión más integrada de este tema del conocimiento que vimos el día de hoy, ¿verdad? No, no sé si alguien vio alguna y si no la vieron, pues llevo dos, dice Otilia. ¿Alguien correspondió otra? Pareciera que no mucho. Entonces vamos a dejar la clase hasta ahí, ¿verdad? Gracias por la atención. Saludo muy cordial a don Carlos Castro. Saludo especial a don Carlos Castro, que aparece dos veces ahí. Saludos, Lick. Sí, es que a veces falla un dispositivo, entonces mejor estoy listo. Magnífico. Hombre prevenido. Magnífico. Ok, entonces nos vemos el día jueves, sería, ¿verdad? El día jueves los vamos a poner a resolver otra guía. Entonces prepárense. Una guía sobre el conocimiento. Al igual que las otras guías que hemos trabajado, que valen un punto, falta elaborarla, pero la vamos a elaborar y se la vamos a pasar el día jueves. Ojo que se les está avisando. No vengan después con que, mira, a mí nadie me dijo, no. Se les está diciendo acá en clase, se les va a poner en el WhatsApp, ¿verdad, Carlos? Se las vamos a poner. Así es, Lick. Mañana o el mismo día jueves, ya cuando la tenga hecha, tengamos hecha. Ahí veo que les están poniendo la asistencia. Y entonces, prepárense, ¿verdad? Sobre el tema del conocimiento sería, para reforzar lo que se está tratando, ¿verdad? Lo damos en clase, hacemos un ejercicio, y si ustedes leen el libro, tres. A tres puyas no hay toro valiente. Entonces los veo el jueves, mucho gusto saludarlos. El viernes también hay clases, creo, Lick. Ay, no. Bueno, pues si el viernes hay clases, el viernes damos clases. ¿Qué otra nos queda? Está Pero bien, está Lick. bien, yo no sabía, gracias por avisarnos. Bueno, Y el jueves se los va a recordar otra vez para aquellos que se piden. así es. Pasen feliz noche, Feliz jóvenes. noche, Buenas licenciado. noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.
Feliz noche. Buenas noches.